Don Alejandro, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. Entonces, hoy como ya les había comentado, lo primero que vamos a hacer es un quiz. Se los voy a enviar ya y tienen hasta faltando 5 para las 7 para entregármelo. Faltando 10 para las 7 para entregármelo. Bueno, Listo, profe. Listo, profe. entonces aquí se lo envío. Está muy fácil. Me lo envían en Word, por favor. No en Power, no en PDF, sino en Word me contestan el parcial, el quiz, por favor. Cualquier duda de las preguntas me dicen. Arturo, les envié un correo con el quiz para que me lo contestes, por favor. Listo, profe, ya entro. Tienes hasta faltando 10 para las 7.
¿Me hacen un favor? ¿Me van enviando el quiz, por favor? Ya, yo le envié el mío, profe. Profe, yo ya se lo envié. Váyanme enviando, por favor. Bueno, muchachos. Ustedes, yo les mandé un artículo sobre la super oferta que es de petróleo. ¿Alguien lo leyó para que lo pueda comentar? ¿Quién puede comentar acerca de algo del artículo? Pues yo leí básicamente era que se refería a que Arabia Saudita pues iba a empezar o sea, pensaba aumentar sus exportaciones. Sí, ¿y qué puede pasar con eso? Mm, pues digamos que puede acarrear pues una disminución en, o sea, aumentan sus exportaciones. Sí, se aumenta la oferta de crudo, Exacto. Entonces pues el precio va a seguir, pues, o sea, no va a poder aumentarse, mejor dicho. porque la demanda está baja. Exacto. Ahí lo que puede ocurrir es que las refinerías de crudo de Estados Unidos y del mundo cierren, les toca cerrar por lo de la pandemia, y van a tener que almacenar crudo en tanques, en buques tanques, en oleoductos, bajo la tierra. Y eso lo que va a hacer es que va a bajar el precio mucho más de lo que está ahorita en estos rangos que se están moviendo. Bueno, Sí, profe. bueno. Entonces vamos a empezar a hacer, hoy creo que todos tengan su calculadora a mano, por favor. Por favor, todos tener su calculadora y en qué escribir, porque vamos a empezar a hacer el ejercicio. Lo vamos a hacer paso a paso, lentamente. Lo vamos a hacer entre la clase de hoy y la siguiente clase, el siguiente encuentro. Vamos a empezar lentamente para que tengan tiempo de digerir las ecuaciones. Bueno, Listo, profe. pues ahí les compartí el ejercicio. Básicamente tenemos para una planta de 100 millones de pies cúbicos por día de gas natural, cuyo peso molecular es 18 libras sobre libramol. Es procesado para recuperar etano. Entonces, los dos primeros datos de entrada son el caudal de gas, Q, va a ser igual a 100 millones de pies cúbicos por día. Y el peso molecular del gas va a ser 18 libras sobre libramol. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, el gas está saturado con agua a 600 psi y 100 grados Fahrenheit. Ese es otro dato. Y debe ser secado para obtener un punto de rocío de menos 150 grados Fahrenheit, que equivale a tener 0 libras de agua en el gas natural. Ese es otro dato. El gas que vamos a secar tiene que llevarse a 0 libras por millón de pies cúbicos de gas natural.
Bueno, entonces las preguntas son: determinar el contenido de agua y la cantidad de agua que debe ser removida y hacer el diseño preliminar de un sistema de deshidratación de 2 torres con tamiz molecular de 1/8 de pulgada, que son las BETs o microesferas. Ese es otro dato del ejercicio. El diámetro del tamiz es de 1/8 de pulgada de BET, para que lo tengan en cuenta, para que también lo tengamos en cuenta, por favor. Entonces, 1/8 de pulgada de BETs. ¿Listo? El gas de regeneración es parte del gas residual de la planta, el cual está a 600 psi y 100 grados Fahrenheit y tiene un peso molecular de 17 libra-mol. Esos son otro dato. El peso molecular del gas residual de regeneración es 17 libras sobre libra-mol. Y el otro dato es que la temperatura de regeneración o la temperatura del lecho a ser calentado debe ser a 500 grados Fahrenheit. Entonces, temperatura de regeneración 500 grados Fahrenheit. Entonces, verifiquemos los datos. Caudal, 100 millones de pies cúbicos. Peso molecular del gas que va a entrar, 18 libras sobre libra-mol. La presión es 600 psi. La temperatura 100 grados Fahrenheit. Debe ser secado a menos 150 grados Fahrenheit, o sea, a 0 libras por millón de pies cúbicos. Espérense un momentico que no estoy grabando. Espérense que todavía no estoy grabando, vamos a repetir. No sé, dice que está grabando, profe. Sí, está grabando. Sí, que no estaba grabando. Profe, pero qué pena, ¿sí podría repetir que es que no llevo los datos al día? Listo, tranquilo. Entonces, caudal 100 millones de pies cúbicos día. Peso molecular del gas 18 libras sobre libra-mol. La presión de entrada o presión de operación 600 psi. Y la temperatura 100 grados Fahrenheit. Y el gas debe ser secado para obtener un punto de rocío de menos 150 grados Fahrenheit, o sea, 0 libras por millón de pies cúbicos de gas natural. La pregunta es: determinar el contenido de agua y la cantidad de agua que debe ser removida y hacer el diseño preliminar de un sistema de deshidratación de 2 torres con tamiz molecular de 1/8 de pulgada BETs o microesferas. Ese es otro dato del ejercicio. El diámetro del tamiz es 1/8 de pulgada BETs. El peso molecular del gas de regeneración es 17 libras sobre libra-mol. Ese sería otro dato. Peso molecular del gas de regeneración. Y el lecho debe ser calentado a 500 grados Fahrenheit para la temperatura de regeneración. Entonces, la temperatura de regeneración es 500 grados Fahrenheit. ¿Todos copiaron ya los datos? Déjelo un momentico ahí, profe, déjelo un momentico ahí.
¿Listo? ¿Ya copiamos todos los datos? Por favor, me Sí, Entonces vamos a empezar a hacer los cálculos, paso por paso. El primer cálculo que hay que hacer es la gravedad específica del gas, que va a ser igual a GE, gravedad específica del gas, igual a M, que es el peso molecular del gas, sobre la masa del aire. Teniendo en cuenta que el peso molecular del aire es 28.9586 libras sobre libra-mol. Entonces hagamos ese cálculo. El peso molecular nos lo dan que es 18. Entonces hagamos el cálculo de 18 dividido 28.95. ¿Cuánto nos da? 0.621. Ok. 18 y Ahí está el ejercicio. Ahí está la respuesta. ¿Ya todo les dio punto 62? ¿Listo? Sí, señor, ya. Ok. Después tenemos que determinar el factor de compresibilidad. Entonces el factor de compresibilidad se va a una figura del cálculo de Z de la GPSA con la presión de 600 y la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Vamos a la gráfica y a la temperatura, a la presión de 600, que es aquí, yo subo hasta la temperatura que tengo, que es de 100 grados Fahrenheit, que sería esta curva, 100 grados Fahrenheit, y leo cuál será mi Z. En este caso sería .9, .91, .92, .93. Entonces, para el ejercicio Z es igual a .93. Bueno. Profe, disculpe, lo que pasa es que se me trabó la llamada. Entendí que Z es igual a .93, pero ¿por qué sale ese Z? Momento. Vale, profe. Entonces, el siguiente paso es determinar el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad lo calculamos con la presión y la temperatura de operación. La temperatura de operación son 600 psi y la temperatura son 100 grados Fahrenheit. Entonces, el factor Z, me ubico en 600 en la presión, subo hasta cortar la curva de 100 grados Fahrenheit y me voy horizontalmente hasta la curva de compresibilidad, que me da .91, .92, .93. Entonces, el factor Z es .93. Disculpe, profe, no se le está viendo la presentación. ¿La presentación? Sí, profe, no se está viendo la pantalla. Ya. Ahí sí. Entonces vuelvo a hacerlo. Vamos a 600 PSI, presión PSI 600. Subimos y cortamos la línea de 100 grados Fahrenheit y nos vamos verticalmente hasta la curva del Z y el Z me da .91, .92, .93. Entonces para el ejercicio Z va a ser igual a .93. ¿Ok? Listo, profe. Después vamos a calcular la densidad del gas usando la ecuación de los gases reales, donde la densidad va a ser igual a M, que es el peso molecular que ya lo tenemos, por la presión que ya la tenemos, sobre 10.72 por Z, que lo acabamos de calcular, por la temperatura en grado Rankine. Entonces, hagamos ese cálculo, por favor.
¿Temperatura en qué, profe? ¿En Reiki? El grado ranking, entonces tienen que sumarle 460 a los 100. Profe, una pregunta. Esa constante, ¿qué unidades tendría? ¿Cómo serían las unidades? Las unidades son bien complicaditas, son libra, PSI sobre grado ranking. Profe, sería 1.61. Vamos a mirar. 1.93 da. 93,560. Ok, sí, perdón, es que metí un número mal. Sí, es 1.9. Ahí está el resultado. A todos les dio 1.93. Sí, señor. Bueno, hasta ahora va sencillo la Sí, cosa. Tenemos que calcular la viscosidad del gas. La viscosidad del gas también la calculamos a 100 grados Fahrenheit, a una gravedad específica de 0.62 y a una presión de 600 psi de la figura de la GPSA. Entonces, otro dato de entrada es la viscosidad del gas va a ser igual a 0.015. La viscosidad del gas va a ser igual a 0.015. Este sería otro dato que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora el siguiente paso es calcular el diámetro mínimo de las torres. El diámetro mínimo va a ser igual a 4 veces el caudal sobre pi por la velocidad máxima elevado a la 0.5 o la raíz cuadrada de eso. Entonces, ahorita vamos a calcular, no tenemos el caudal, el Q no lo tenemos, el Q en velocidad en pies cúbicos por minuto no lo tenemos y tampoco tenemos la velocidad máxima. Entonces, de esa ecuación tengo que calcular el caudal. El caudal lo calculamos así. Primero hallamos el flujo másico, que sería los 100 millones de pies cúbicos, 100 por 10 a la 6 o 100 millones de pies cúbicos por día. Por un día tiene 24 horas, por una libramol que tiene 379.43 pies cúbicos por 18 libras sobre libramol. Entonces, hagamos esa conversión de flujo volumétrico a flujo másico. Acordémonos que es importante que vayan haciéndolo paso a paso porque así va a ser el examen. Flujo másico a flujo volumétrico. De flujo volumétrico, que son los 100 millones de pies cúbicos por día, que eso es flujo volumétrico, lo vamos a pasar a flujo másico, que es en libras por hora. Listo, les dio 198.000. Sí, señor. sí, señor. Ok.
Entonces, con ese valor vamos a hallar el caudal en pies cúbicos por minuto. Entonces, anteriormente habíamos calculado nuestra densidad. La densidad del gas es 1.93 libras por pie cúbico. Ya lo habíamos calculado. Entonces, el flujo másico en libras por hora sobre la densidad en libras por pie cúbico por una hora son 60 minutos. Para dejarlo en pie cúbico por minuto me da esa ecuación. Entonces desarrollemos esa conversión. Profe, qué pena, es que a mí el flujo másico me da, pues no sé, yo creo que es por mi calculadora, me da 197.664. ¿Lo Sí, dejo así? lo aproximamos a 198.000, pero lo puedes dejar así. ¿Lo dejo como me dio mi calculadora? Sí, no hay problema. Vale, listo. Entonces calculemos el caudal. Listo, profe. Da 1710 aproximado. Da Aproximado 1710. Bueno, 60. a todos les dio. Necesito que todos vamos ahí en ese punto, por favor, me confirman. Sí, profe. Sí, da 1700. Bueno, entonces ahí de la ecuación que teníamos arriba, que el diámetro mínimo es igual a 4 por Q, ya tenemos el caudal, ¿cierto? Ya tenemos ahí el Q. Entonces ahora vamos a calcular la velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima se calcula con esta ecuación, que es el gradiente de presión delta P sobre L sobre una constante C por la densidad que calculamos, menos B, que es otra constante, sobre C por la viscosidad que calculamos sobre la densidad, dividido 2. Entonces necesitamos identificar las constantes C y B para ver cómo se determinan. Esas constantes yo se las voy a dar en la evaluación. Entonces, el gradiente de presión es un dato que tenemos que tomar, es 0.33 psi por pie, para que estudiamos ese dato, 0.33 psi por pie. Y los valores de las constantes C y B se toman de la siguiente tabla. Dijimos que cuánto era el tamaño del tamiz molecular. ¿Alguien que me diga cuánto es el tamaño del tamiz molecular? 1/8, profe. 1/8 de Goetz, ¿cierto? 1/8, profe. Entonces, Sí, Beto. B va a ser igual a 0.0560 y C va a ser igual a 0.0000889. Entonces, esos son datos de entrada también. Entonces, B va a ser igual a 0.0560 y C a 0.0000889 para que tomemos esos datos. ¿Ya los tomamos? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ir a la ecuación
de velocidad máxima. Entonces, delta P sobre L dijimos que era 0.33 psi por pie. Entonces, 0.33 psi sobre C te va a ser igual a 0.0000889 por la densidad que es 1.93 elevado a la 0.5 o a la raíz de eso. Menos B, que B es 0.0560 sobre C, que es 0.00889 por la viscosidad que calculamos. La viscosidad que calculamos fue 0.015 sobre la densidad 1.93 dividido 2. Entonces, hagamos esa operación. Perdón, profe. ¿L qué es? ¿Cuál? ¿Cuál? L. No, L. delta P sobre L es el gradiente de presión. Y el gradiente de presión es a 0.33 psi por pie. Ah, ok. Coloquen los paréntesis tal cual como está la ecuación. Qué pena, profe, ¿alguien me puede dar el dato de la viscosidad? Es que no lo pude anotar. Tienes que anotarlo. Te lo ¿Cuál es, profe? 0.015. 0.015. 0.015. Gracias. Listo, profe. Da 41,407. Ahí está la respuesta para los que no lo han hecho para que hagan el cálculo. Da 41.4. Profe, a mí me da 43,8. No, mira a ver cómo está, cómo está la ecuación acá resuelta, a ver si la tienes igual que la calculadora. Ok. Esa velocidad máxima sería la velocidad máxima del gas natural a la entrada de la torre contactora, ¿no? Listo. ¿Listo? 41.4. ¿A todos les dio? 41,410. Sí, correcto. Entonces ya tenemos la velocidad máxima y tenemos el caudal en pies cúbicos por minuto.
Entonces ya podemos calcular el diámetro mínimo con esta ecuación. 4 por el caudal sobre pi por la velocidad máxima, raíz cuadrada de eso o elevado a la punto 5. Entonces calculemos el diámetro mínimo. Me da 7.3. Vamos a mirar. Está 7.25, ¿sí? O 7.3. A mí me da 7.3, profe. Listo. Sí, profe, 7.25. Listo, profe. Arley ya se conectó. Edgar Mauricio. ¿Es ya todo 7.25? Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces todos vamos ahí, ¿no? Vamos bien despacio para que no nos apresuremos. Entonces, este diámetro es estándar, más cercano al diámetro mínimo hallado anteriormente. Por lo tanto, el diámetro seleccionado, que es otro dato, aquí aproximamos a la parte decimal. Entonces, como nos dio 7.25 o 7.3, aproximamos a 7.5 pies y ese será un dato que será el diámetro seleccionado, 7.5 pies. En el caso que dé, por ejemplo, 7.8, se aproximaría a 8 pies, ¿correcto? En este caso nos dio 7.25, por ahí dio 100.3, lo aproximamos a 7.5, que es el diámetro estándar seleccionado. ¿Listo? Entonces copiemos ese dato. Diámetro seleccionado 7.5 pies. Entonces, debido a que el diámetro seleccionado es diferente que el mínimo, se debe realizar un ajuste tanto a la velocidad como a la caída de presión. Entonces, tenemos que hacer un ajuste a la velocidad. Pues la velocidad de ajuste va a ser igual a la velocidad máxima que ya la hallamos por el diámetro mínimo que ya lo hallamos sobre el diámetro seleccionado que también ya lo hallamos, todo elevado al cuadrado. Entonces, calculemos la velocidad de ajuste.
38.70. Entonces ahí está el resultado, 38.7. Ahí está la ecuación para que lo calculen. $38.40. Ok. Entonces, después de haber calculado la velocidad de ajuste, que nos da 38.7 pies por minuto, tenemos que calcular el gradiente de presión ajustado. El gradiente de presión ajustado nos da pues, el delta P sobre L, que sería 0.33, por la velocidad ajustada que acabamos de calcular sobre la velocidad máxima que habíamos calculado elevado al cuadrado. Entonces, hagamos ese cálculo a ver cuánto nos da. Una pregunta. ¿Sí? En la anterior usted dijo que como el diámetro seleccionado es diferente que el mínimo, bueno, estamos haciendo estos cálculos, pero entonces, ¿cuál sería el valor del mínimo? 7.25. ¿Es un valor estándar o eso está tabulado? No, ese fue el que calculamos aquí, mira. Ah, el que se calculó atrás. Diámetro mínimo 7.25 pies. Ya, listo. ¿0,2? 0,2, 0,29. Sí, bueno, 0,28. Sí, correcto. Ahí está la ecuación para que la revisen. A mí me da exacto 0,3. Ok, como a ti te había dado un dato 3, un dato diferente, ¿te acuerdas? No, igual, para hallar la velocidad de ajuste, yo utilicé el 725, profe. Ah, bueno, listo. ¿Sí? O sea, con el 38.7 que dio la velocidad de ajuste, me da mi 0,3 exacto ahí en este Ah, ok, de ajuste. listo. Entonces, ese sería mi gradiente de presión ajustado. ¿Todos vamos ahí? ¿O alguno va atrasado? ¿Alguien le está haciendo ruido al micrófono? Que escribir un poquito más suave. ¿Todos vamos ahí ya? ¿punto 29? Sí, profe. Listo. Pues ya hemos calculado el gradiente ajustado y la velocidad ajustada. Entonces tenemos que calcular ahorita, la pregunta que nos hacían era la cantidad de agua a remover. Entonces la cantidad de agua a remover va a ser igual a W sub R, agua a remover, va a ser igual al caudal de gas por el caudal de gas que nos dieron que era 100 millones de pies cúbicos, o sea serían 100 por W sub I que lo calculamos de la gráfica
si se acuerdan. Pucha, ese no lo calculamos. W sub I, que sería el agua inicial, menos el W sub O, que sería el agua final, sobre 24. Acordémonos que la cantidad requerida de agua a la salida es a menos 150 grados Fahrenheit, que sería 0. Entonces W sub O va a ser igual a 0. Y W sub I lo sacamos de la gráfica, yo les doy ese dato, de la gráfica de maqueta y web, que es a 100 grados Fahrenheit y a 600 psi, se encuentra un valor de 88 libras de agua por millón de pies cúbicos. Entonces, escribamos ese dato, 88 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Ese va a ser mi W sub I aquí en la ecuación. Ese también es un dato que yo les doy. Entonces, el agua a la entrada serían 88 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. La gráfica es esta gráfica de maqueta. Entonces, acá tenemos los grados Fahrenheit. Aquí serían 100 grados Fahrenheit. Nos vamos y cortamos la curva de presión de 600, nos vamos verticalmente hasta las libras por millón de pies cúbicos de gas y nos da 88 libras por millón de pies cúbicos de gas. ¿Ya notamos ese valor? ¿Sí? Sí, señor. Entonces el caudal va a ser igual a 100. Ahí no lo multiplicamos por 10 a la 6, sino solamente tomamos 100 por 88 menos 0 dividido 24. Entonces hagamos ese cálculo. Profe, dijiste que era 100. A ver, acordémonos que el agua, la cantidad de agua está en libras por millón de pies cúbicos, ¿cierto? Sí. Entonces, ese millón de pies cúbicos se cancela con los 10 a la 6, que son los 100 millones, entonces nos queda 100. Da 366.7. Da exactamente 267. Me da 366,6. Y se aproxima. A todos nos dio 367. Sí, profe. Listo. Entonces, esa sería el agua a remover por libras por hora. ¿Ok? Entonces, se define un tiempo de absorción de 12 horas, el agua a remover por ciclo. ¿Se acuerdan que habían dos tiempos? Uno es el tiempo de absorción y el otro es el tiempo de regeneración. Aquí vamos a tomar 12 horas para la absorción y 12 horas para la regeneración. Entonces el agua por ciclo va a ser 367 por 12. Eso nos da 4.404 libras de agua. Escribamos bien ese dato porque lo vamos a necesitar más adelante.
Ahí vamos. Sí, profe. Listo. Entonces, esa será el agua que se va a retirar por libras de agua por ciclo. Ahora tenemos que calcular ya la cantidad de desecante, o sea, el desecante sólido, las libras de desecante sólido que tenemos que calcular. Para eso, tenemos que calcular la corrección por saturación de agua y la corrección por temperatura. El W sub R fue el que acabamos de calcular, las libras de agua a remover por ciclo. Entonces, ¿cómo hallamos? Yo les doy ese dato. La corrección por saturación de agua es igual a 1. Entonces copiemos ese dato, C sub S es igual a 1. Y la corrección por temperatura C sub T es igual a 0.93. Entonces C sub S igual a 1, C sub T igual a 0.93. Con esos dos datos y con el W sub R que calculamos anteriormente, calculamos la cantidad de secante que se puede hallar mediante la siguiente ecuación. Entonces, S sub S es la cantidad de secante, W sub R es las libras de agua a remover por ciclo, C sub S es la corrección por saturación de agua y C sub T es la corrección por temperatura. Entonces, calculemos la cantidad de secante en libras que necesitamos. ¿De algo como 30.36 o no? No, da 36.437. Ahí está la ecuación. Ah, no. No, ya me di cuenta que no. ¿Listo? Listo, profe. 36. Me da 36.426. Sí, está bien. Ahí vamos. Yo quisiera preguntarles, por favor me contestan si todos vamos ahí en ese punto, alguien va atrasado. Ahí vamos, profe. Listo. Entonces, esta cantidad de secante también tenemos que corregirla por dos factores. Uno es
la longitud del MTZ y la longitud de la zona de saturación. En el desecante, en el absorbedor, hay dos longitudes que tenemos que tener en cuenta, que es la MTZ y la longitud de la saturación de la zona de desecante. Entonces, ahí vamos a tener una zona donde el desecante se nos va a saturar de agua y una zona donde el desecante no se nos va a saturar de agua. Entonces, tenemos que calcular primero que todo el LMTZ, que es la velocidad ajustada sobre 35 elevado a la punto 3 por Z, que es una constante que depende del tamiz. Yo les doy la constante Z para un octavo de pulgada del tamiz es 1.7. Entonces, Z es 1.7, la velocidad ajustada ya la habíamos calculado, entonces calculemos el LMTZ. Profe, da 0.95. Vamos a mirar. A mí me da 1.8. 1.8 da. Ahí está la Vamos a mirar. ecuación. 38 punto. Ah, perdón, sí. Sí tiene razón, Camilo. Uno punto 74. Sí. Sí. Profe, qué pena, pero es que yo acá tenía un factor de compresividad al inicio que era de 0.93. Yo lo estaba sacando era con ese. Sí, profe, el factor no era 0.93. Sí, yo lo. No, pero acá Z no es el factor de compresibilidad. Z es una constante que depende del tamiz. Y esto Z no es factor de compresibilidad. Perdón. Ahí está, ahí dice Z igual constante dependiendo es Z mayúscula. El factor de Qué pena. compresibilidad es Z minúscula. Luego puedes volverte a la lámina anterior, donde dice el Z, donde dice el 1,7, la lámina del tamiz. Ahí. Adelante. ¿El resultado? No, 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 la tabla. Donde Ah, dice el tamiz. Ahí. Z. 1.7. Gracias. ¿Ya todos nos dio 1.8?
Sí, señor. Listo. Sí. Ahora tenemos que calcular la longitud de la zona de saturación que se halla bajo esta ecuación, que es igual a 4 por la cantidad de secante que calculamos, S sub S, sobre pi por el diámetro seleccionado que fue 7.5 sobre la densidad del desecante, que yo también se las voy a dar, en este caso es 45 libras por pie cúbico. Entonces, la densidad, tomen ese dato. Densidad de desecante, 45 libras por pie cúbico. Y calculamos la longitud de la zona de saturación. ¿Puede volver a repetir la densidad? ¿Cuánto es? La densidad es 45 libras por pie cúbico. Gracias. Profe, ¿puede volver a poner la ecuación, por favor? Sí, ya la coloco. ¿Cuánto nos da? Profe, una pregunta. 18.3. Profe, ese diámetro seleccionado es 7.5. Sí, correcto. Gracias. Ahí está la ecuación resuelta, da 18.3. Para los que la están haciendo, por favor. Y la longitud total del lecho va a ser igual al MTZ más el LS. Entonces serían 18.3 más 1.8, 20.1 pies. Sería la longitud total del lecho. Entonces ya hemos calculado la cantidad de secante y la vamos a corregir por las longitudes de los lechos. Bueno. ¿Sí nos dio 20.1? Todos vamos ahí en 20.1. Me da 18. Sí, señor. 18.3 da LS. 18.5. Bueno, 18.5. Más 1.8, que fue lo que nos dio el MTZ. Nos da 20 algo. 20.13.
Listo. Entonces, para hallar la cantidad de secante corregida, tenemos la siguiente ecuación. S sub ST va a ser igual a la longitud total que hallamos ahorita sobre la longitud S por S sub SS, que ya lo habíamos calculado. Entonces calculemos la cantidad de secante corregida. Aquí está la respuesta para que la verifiquemos. Nos dio eso 40.010. 40.010 libras. Sí, profe. ¿Sí? A mí me da ¿Por favor? 40.021. Sí, no, 40.000 libras, no importa. Entonces ya esa es la cantidad de secante que necesitaríamos para las dos torres de contacto que tenemos que diseñar. Entonces ya con eso, con esa cantidad, esa sería la cantidad de secante que tendríamos que comprar. De secante puede ser bauxita, acuérdense que puede ser sílica gel, bauxita, sílica gel, que son las más comunes para comprar. Profe, ¿Sí? es que en ese punto que estamos haciendo dice que es multiplicado por la cantidad de secante, ¿sí? Sí, que fue. Entonces dice que son 36.427, pero en el cálculo que habíamos hecho nos dio 36.437. Ah, seguramente me equivoqué, ya me tiene un número ahí. Ah, sí, es 37. Me equivoqué al colocar el número. Entonces vamos a dejar ahí, porque tengo otro encuentro ahorita. La próxima semana no hay encuentro porque es Semana Santa. Entonces nos vemos el 15 de abril. Nos vemos para continuar haciendo el ejercicio que nos falta calcular el calor requerido para regeneración del sólido de secante. Bueno, Listo, profe. entonces dejamos ahí. Listo, profe, gracias. Vale, profe, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Gracias. déjame mostrar en pantalla.